Dios los bendiga, hermanos. Vamos a estar hablando con la palabra del Señor. Señor, te agradecemos en este momento, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque tú la vas a producir, Señor, en cada uno de nosotros aquello para lo que tú enviaste tu palabra. Amén. Señor, abre nuestros entendimientos, nuestras mentes, y que ella pueda permanecer, Señor, en nosotros y podamos ponerla por obra. Señor, gracias y dirige todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, hermanos, vamos a estar tratando hoy, después del capítulo 14, una parte del capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. El domingo pasado, el otro domingo, estuvo predicando Sergio sobre el capítulo 13 de Primera de Corintios, que es un capítulo bastante conocido y todos sabemos sobre lo que habla sobre el amor de Dios, ¿verdad? Sobre el amor ágape de Dios. Ese amor que es lo principal que debemos tener, ese amor que es el que va a permanecer después cuando desaparezcan todos los otros dones. Es lo que va a quedar, es el amor. Y Pablo continúa diciéndonos ahí en el capítulo 14, dice así, y voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues, si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? Pero si les llevo una revelación o un conocimiento especial, o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Y si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Igual estarían hablando al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla y el que lo habla es un extranjero para mí. Y lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solo en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias, muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios que cuando hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes.
dijo Pablo, ¿no? Pero en una reunión de la iglesia para ayudar a otros preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10.000 palabras en un idioma desconocido. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las Escrituras está escrito: hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios, declarando: en verdad, Dios está aquí entre ustedes. Muy bien, hermanos, seguimos hablando de los dones, ¿verdad? Seguimos hablando de esas capacidades especiales que Dios nos regaló para servir de manera adecuada dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y volvemos a repetir, ¿qué es un don? Un don es un regalo de Dios, una capacidad especial que Dios nos regala. Un don nos da la capacidad de servir en la obra de Dios de una manera excelente. Nos transforma, por así decirlo, en especialistas en aquello para lo que Dios nos capacita, ¿verdad? Porque podemos decir, el que tiene don de servicio, nadie sirve mejor que él, porque tiene ese don. Dios lo capacitó de una manera especial. Y asimismo, el que tiene otro tipo de dones, también Dios los va capacitando de una manera especial, de manera que su servicio sea un servicio, digamos, de calidad, como tiene que ser, y de perfección, como tiene que ser todo lo que hacemos para el Señor, ¿verdad? La excelencia, Dios es un Dios de excelencia, Dios es un Dios de detalles, y necesitamos estar capacitados para ello. Entonces Dios nos regala capacidades especiales. Nos regala capacidades especiales a través del Padre. Allí en Romanos 12 están los dones del Padre. Nos regala capacidades especiales a través del Hijo. Allí en Efesios 4 están los dones del Hijo, que ya los hemos visto acá. Y acá en Primera de Corintios nos habla de los dones del Espíritu, que son 9 también capacidades especiales para servir de una manera excelente en la obra del Señor. Y debemos anhelar eso, porque nuestro objetivo es, digamos, dentro de la iglesia, es servir a otros, es llevar el Evangelio, es servir a los hermanos, es consolar, es exhortar, es enseñar, un montón de cosas, y también otro tipo de actividades, y para todo eso tenemos que ser capacitados. No es así nomás, no es cualquiera que puede servir, tiene que ser capacitado por el Señor. ¿Ah? Todos nosotros, cuando nos convertimos y cuando creemos en el Señor nos regala una capacidad especial, nos regala un don. Tenemos que tratar de descubrir cuál es ese don. No podemos estar haciendo cosas, hermanos, fuera de nuestro ámbito del cual Dios quiere que lo hagamos. ¿Ah? Hoy justamente que hay un partido de fútbol, una de las cosas que no se pueden dar es que un jugador juegue fuera de su posición. ¿Por qué? Porque el equipo le va a ir mal.
Y nosotros en la iglesia somos un cuerpo. Y si podemos parafrasear un poco, somos como un equipo, ¿verdad? Y tenemos que hacer nuestra función para la cual Dios nos capacitó. ¿Se imaginan si ponen un golero permanentemente adelante? Realmente, y un delantero a atajar, no va a salir bien la cosa, ¿verdad? No va a salir bien la cosa. En la iglesia tampoco eso va a salir bien. No podemos colocar, yo qué sé, una persona que sirve a hacer otra actividad que, bueno, podemos tener más de un don, pero quiero decir, una actividad que no tiene otro don para hacerlo, ¿verdad? Lo va a intentar, le va a salir tal vez de una forma decorosa, pero no va a salir excelente. Cuando las cosas salen bien es cuando estamos en el lugar correcto en que Dios nos colocó, ¿verdad? En el capítulo 13, como habíamos dicho, el Señor nos habla del amor ágape. Y este amor es la esencia de Dios, sin lo cual es imposible realizar cualquier cosa para su reino, ¿verdad? Y de hecho tener una vida realmente cristiana. Y este es el don principal, ¿verdad? Ya en este capítulo vamos a ver que Pablo exhorta a la iglesia a que deseen también dones espirituales o capacidades especiales. Y en este capítulo especialmente él se centra en un don contrastándolo con otro don. Se centra en el don de profecía contrastándolo con el don de hablar en lenguas. Y para esto el apóstol nos habla mucho sobre estos dos dones. Por ejemplo, nos dice que el don de lenguas, que podemos decir que tiene dos connotaciones, el don de lenguas. Nosotros hemos leído que en el libro de los Hechos, en Pentecostés, fue cuando se inició el don de lenguas, pero estas lenguas que se hablaron en Pentecostés eran lenguas entendibles, eran lenguas que hablaron la gente que estaba en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, a un montón de judíos que estaban ahí reunidos en Jerusalén de muchas partes del mundo. Y la Biblia nos dice que les escuchaban hablar las maravillas de Dios en su propio idioma, ¿verdad? Entonces eran idiomas de la época, entendibles, reconocibles por aquellos que los hablaban, si bien el que hablaba probablemente no entendía lo que decía, pero el que escuchaba sí entendía lo que decía y no había interpretación porque era otro tipo de lengua. Ahora, lo de Corintios no estamos hablando de este tipo de idiomas, si bien que los puede hablar, los puede haber. Está hablando de lenguas que no entiende ni siquiera quien las habla y no entiende quien escucha tampoco. La Biblia nos habla de idiomas desconocidos, ¿verdad? Y que solo edifican a quien los habla. No edifica a la iglesia si no hay quien lo interprete, ¿verdad? Que es otro don del Espíritu, la interpretación de lenguas. Entonces, ya no era algo, digamos, esta era la parte que contrastaba Pablo, ya no era algo tan edificante, porque se ve que el don de lenguas no era algo muy común, la interpretación, perdón, del don de lenguas no era algo muy común, era mucho más común que alguien hablara en lenguas que alguien interpretara. Y los corintios estaban un poco obsesionados con todo esto de los dones del Espíritu. Es una iglesia que era muy completa, se cree que tenía todos los dones. Y ellos lo tomaban también como una forma de decir, tenemos todos los dones, somos grandes, ¿verdad? Porque tenemos todos los dones, vamos a cultivar todo esto. Y lo hacían de una manera desordenada, ¿no? Entonces Pablo se ve en la obligación de escribir todas estas cosas para ordenar eso. Y en la iglesia nosotros tenemos que estar
ordenados en todos aquellos dones que nosotros ejercemos dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay muchos dones que se ejercen en la iglesia hoy y tenemos que ir, digamos, ordenando las cosas de una manera que funcione como una mecánica perfecta, realmente coordinada, ¿verdad? Nosotros somos, la Biblia nos dice que somos un cuerpo, y en un cuerpo cada miembro funciona de una manera coordinada con el otro, y funciona en su lugar, y funciona de una manera excelente, haciendo, digamos, la función, cumpliendo la función para lo cual tiene que ser, ¿verdad? Nosotros no caminamos con los pies, sí con las manos, caminamos con los pies. Hay algunos que caminan con las manos, pero solo acrobacia en un circo, ¿no? Pero digo, normalmente caminamos con los pies. ¿Por qué? Porque los pies están hechos para caminar, las manos están hechas para otra cosa. ¿Ah? Los oídos están hechos para una cosa, los ojos están hechos para otra cosa, en fin. Y cada uno tiene que cumplir su función. Acá también cada don tiene que cumplir su función. Y Pablo, digamos, está alentando a la iglesia a que deseen ardientemente, dice la palabra, esos dones espirituales. ¿Para qué? Para ordenar, para un mejor funcionamiento de la iglesia, ¿verdad? Y se ve que los corintios tenían un tema con el hablar en lenguas, por eso él explica tanto sobre lo que es el hablar en lenguas, y explica que el hablar en lenguas, si bien es beneficioso cuando hay un intérprete, no lo es cuando no lo hay, porque es, digamos, un don, cuando no hay una interpretación prácticamente queda que privado, algo privado de uno, digo, ¿no? Que más bien se debería practicar en la casa y no en la iglesia, porque dice, si alguno entra y si todo el mundo está hablando en un idioma desconocido, ¿qué van a pensar? Que están locos, porque nadie entiende nada. Pero sin embargo, cuando alguien entra y alguien está hablando profecía, ¿y qué es la profecía? La profecía es hablar de parte de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, cosas que Dios quiere que se hablen. Bueno, eso sí va a edificar a la iglesia, porque si yo me pusiera a dar una profecía acá, que no es el caso, ¿no? Pero digo, ¿en qué idioma lo haría? En español. Y todo el mundo lo entendería. ¿Y eso qué? Eso edificaría. Me edificaría a mí, porque Dios me tocó y me dio la palabra para darlo, y lo edificaría a usted, porque lo escuchó y necesita escuchar palabra del Señor, ¿verdad? De hecho, hay dos corrientes hoy dentro de la iglesia, una corriente que habla de que la profecía es una revelación de Dios directa al corazón de la gente, ¿verdad? Y hay otra corriente que lo que yo estoy haciendo acá, por ejemplo, ahora es profecía. ¿Ah? Que simplemente compartir la palabra del Señor tal cual está en la palabra, sería profecía. ¿Ah? De cualquier manera, lo que entendemos es que lo que tenemos que ir al meollo del asunto es que, como dice el apóstol acá, las lenguas, que son lenguas desconocidas, no sabemos, pueden ser lenguas desconocidas humanas o no, porque también el capítulo 13 de Primera de Corintios habla de lenguas angelicales, ¿no? Pero digamos, eso yo no voy a profundizar en eso. Pero el hecho es, si no hay quien interprete, es algo realmente privado, ¿no? Es algo realmente de cada uno. También hay dos posturas. Hay una postura que dice que esto fue para la época apostólica, y hay otra postura que dice que estos dones continúan activos. Como digo, de cualquier manera acá, lo principal, hermanos, es que la palabra nos dice que el hablar en lenguas es algo que solamente nos sirve y nos edifica si realmente hay quien interprete esas lenguas. Y que la profecía tiene otro tipo de
de función. La profecía sí edifica, porque la profecía es entendible. Usted va a poder realmente ser bendecido por la profecía. La profecía tiene, digamos, 3 funciones, nos dice la palabra. Una de ellas sería la edificación. Bueno, se me fue. Lo que tenía escrito se me fue. Una de ellas sería la edificación. La otra sería la exhortación. Y la otra sería la consolación. ¿Verdad? Esto acá lo dice en el versículo 3 del capítulo 14. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edificación, que es enseñanza para el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de cada uno, la edificación espiritual de cada uno. La exhortación puede ser animar a alguien o corregir a alguien, porque la exhortación tiene 2 connotaciones, hermanos. A veces pensamos que exhortar es solamente corregir. Corregir no. La exhortación tiene 2 connotaciones. Uno puede exhortar a alguien cuando también anima a alguien. Eso también es exhortar. ¿Ah? Entonces la exhortación puede ser animar, corregir, en fin, ayudar de alguna manera con lo que decimos a que la persona espiritualmente prospere de alguna manera, o por hablarlo de alguna forma. Y lo otro es consolar, consolación, consuelo. Hay personas que necesitan de parte de Dios palabra que consuele su vida, ¿verdad? Y está escrito en la palabra. Hay muchas palabras que hablan de consuelo. Y a veces Dios, o no ha pasado, a veces nos manda que de alguna manera sentimos hablarle a algún hermano de algo que realmente, mira, estás pasando por tal momento y la palabra te dice esto y esto y esto y aquello. Dios te dice esto y esto y aquello. Eso es consolación. Y uno no está colocando nada raro en la profecía, porque el ministerio profético también hay 2 cosas. El ministerio profético del que habla acá Pablo no es el ministerio profético del Antiguo Testamento, donde lo que hablaban los profetas está agregado y hace parte de la palabra de Dios. ¿Ah? El ministerio, lo que habla de profecía, y cuando se habla de profecía en el Nuevo Testamento, habla de hablar dentro de lo que ya está en el canon bíblico que está cerrado. O sea, hablar dentro lo que está dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? De acuerdo a lo que ya está en la palabra de Dios. Nada raro se va a hablar, no se va a agregar nada, no se va a quitar nada. Simplemente hablar lo que Dios quiere para un momento específico. Porque la palabra de Dios tiene muchas enseñanzas para muchos momentos. Pero de repente yo acá tengo a Julio presente, y de repente capaz que Julio está viviendo un momento especial en su vida, y hay una palabra de Dios especial para él, que Dios quiere hablar dentro de sus palabras. Bueno, y se le da la palabra y que es como una especie de, es una profecía. De hecho, a veces, hermano, podemos llegar a anticipar, y a mí, yo voy a contar una experiencia personal, hechos de lo que Dios quiere en nuestra vida. Yo hasta y algo me pasó hace muy reciente, ustedes vieron que yo andaba ahí luchando con mi autito viejo, para allá y para acá, y de acuerdo a lo que yo pretendía, no conseguía lograr otro auto. Y realmente no se me abría la mente, digamos, para ver otras posibilidades ni nada, porque inclusive los cálculos que hacía, de acuerdo a posibilidades, no me daba. Y viene una persona que vino a visitar a Sara, que tiene
un ex pastor mío que vino a visitar a Sara en el día de su cumpleaños. Él no fue a la fiesta porque ese día tenía que hacer un casamiento en la iglesia donde él pastorea. Y vino a visitar a Sara el día siguiente a su cumpleaños, el día real de su cumpleaños, que fue un jueves. Y nos pusimos a hablar de un montón de cosas, dentro de lo cual hablábamos sobre el auto, diciendo, el auto que estaba quedando viejo, que yo no quería más nada. Y tengo que... ¿Qué es lo que se te apagó la pantalla? Ah, sí, pero déjala aquí. ¿Quieres cargarlo? No, ya fue. Gracias, José. Eso es servicio, ¿vieron? José tiene el Ministerio de Servicio y ahí lo está ejerciendo. Eso, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estábamos hablando ahí con el hermano y me dice, cuando se iba, me dice, ¿sabes qué? Me dijo, está orando, me dijo, porque antes de que termine este año vas a tener tu auto. Y se fue. Y en los 2 meses y medio, yo tengo mi auto. Eso es palabra de Dios. Y nos ha pasado con esta persona, ¿no, Mónica? ¿Alguna otra vez? Con la misma persona. Una vez, él es conocido, ustedes conocen a George Farley, ¿verdad? Que es de la Fraternidad Cristiana de Salto. Él también lo conoce, es conocido de él. Y un día el hermano se encontraron en el Maldonado, y el hermano Fares le dijo determinadas cosas sobre la obra que él está pastoreando en Maldonado, y todo se le cumplió así, hermanos. Dios habla, Dios no se cayó. A veces yo siempre digo una cosa que dice la hermana Virginia, que dice, no me gusta encajonar a Dios. Y Dios no está encajonado con nada. Dios está simplemente comprometido con su palabra que Él mismo la dio, que Él mismo la hizo. Pero a Dios no lo podemos encajonar. Él hace lo que quiere y cuando Él quiere. Nosotros podemos ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de profecías dadas que se cumplieron, como el profeta Gabo, allí en Hechos capítulo 11, y creo que también en Hechos capítulo 21, él predice cuando, en Hechos 11 creo que predice la prisión de Pablo, si no me equivoco, y en Hechos 21 cuando al revés. En 11 es la hambruna. En 11 es la hambruna que iba a venir, por eso se hacía la colecta aquella que se hizo, que llegó a Jerusalén, que se dio en los tiempos del emperador Claudio. Y en Hechos 21 después predice cuando Pablo es apresado en Roma, antes de que Pablo fuera a Roma, y realmente Pablo fue apresado en Roma. Que le dicen a Pablo que no vaya. Y él dijo, no, yo voy, yo estoy preparado para esto, inclusive para morir por el Señor. Y fue y terminó apresado. Y Dios, hermanos, Dios revela cuando Él quiere. Ahora, ¿a qué vamos con esta enseñanza del capítulo 14? La enseñanza del capítulo 14 es que cuando cultivemos estos dones, estas capacidades especiales que Dios nos da, busquemos aquellos dones que no solo nos edifiquen a nosotros, sino que pueden edificar a toda la iglesia. ¿Verdad? Aquellos dones que nos sirvan a todos, aquellos dones que nos bendicen a nosotros y con los cuales nosotros podemos bendecir a otros. ¿Verdad? Por eso acá Pablo no es que esté dándole palo al don de hablar en lenguas, no, está diciendo que es un don que es menos importante que el de la profecía.
Porque la profecía edifica a todos y el don de lenguas no edifica a todos. Edifica a simplemente al que habla, a menos que haya un intérprete. Y eso no es tan común. Es lo que está diciendo la palabra, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando busquemos estas capacidades especiales, recordemos que somos un cuerpo y que nuestro don, nuestro regalo del Señor para hacer lo que Dios nos pidió, tiene que edificar a otros. Si no edifica a otros, digamos, es menos efectivo. ¿Ah? Tenemos que buscar esa edificación a toda la iglesia. Y vamos a dejar por acá, porque inclusive, miren lo que dice versículo 22. Dice, las lenguas son una señal para los que creen, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, no dirán que están locos, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido y por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. O sea, al que cree, la profecía le es un don que le es por señal de la existencia de Dios. No, me recordaba Mónica de contar otro caso también muy cercano, porque yo lo que les estoy contando son casos cercanos de que yo conozco, ¿no? No es que alguien me lo dijo, no es que me enteré por... mi cuñada, una de las más chicas, la más chica está allí, no la otra, estuvo durante muchos años luchando para tener un bebé. 8 años, si no me equivoco. Muy difícil, estaba muy angustiada porque no podía quedar embarazada y ya pienso que capaz que por ahí, no sé, por su cabeza pasaría el tirar la toalla. Y acá le voy a mostrar dos ejemplos de lo que es el mal uso de lo que es la palabra de Dios y lo que es la realidad. Viene una mujer y le habla, dice, hoy, al finalizar la reunión, dice, bien, anda, dice, y compra ropa, dice, porque estás embarazada. Porque Dios me dijo. Ella, en el desespero y su sufrimiento, salieron de la reunión y a las 11 de la noche, creo que había un supermercado abierto en Maldonado, y compró ropa de bebé. ¿Qué pasó? No estaba embarazada. Otra frustración. Un mal ejemplo del Dios me dijo. Pero, así como existe eso, hermanos, existe también cuando Dios realmente habla. Y ella un día vino a Coronilla y otra mujer, parienta de su esposo, le dice, cuando ellos vienen a ver una casa que ellos tienen ahí en Coronilla, le dice, el año que viene, por esta fecha, vas a estar con tu hijo en brazos. Y al año siguiente, por la fecha que le dijo la mujer, que era marzo, si no me equivoco, estaba con su bebé en brazos. Eso es Dios. Y allí no hubo ningún tipo de alarma, nada, simplemente alguien que Dios mandó a hablar. Y si no me equivoco, Susana estaba presente cuando le dijo eso. Estaba adelante, sí. Que nos miramos. En este año, el año que viene, en esta fecha, vas a tener tu bebé en los brazos. Lo que Dios hace, hermanos, es maravilloso, porque Dios sigue siendo sobrenatural, ¿saben? Y sigue haciendo cosas sobrenaturales.
A veces tomamos como que Dios está acá, no sé, pensamos como que Dios no obra tanto o que ya no está tan presente. No, no, Dios está presente en nuestra vida. Y Dios está pendiente de ti, está pendiente de mí, está pendiente de nuestras necesidades, está pendiente de muchas cosas. Yo he escuchado inclusive el testimonio de Marta, de a veces cómo Dios ha obrado en su vida, a veces con algunas cosas, ¿verdad? Y bueno, y realmente lo que tenemos que buscar es que Dios opere de esa manera. Y cuando Dios te usa, hermano, tienes una capacidad especial, Dios te usa para tú hablar a la iglesia, a alguien en especial, en un momento especial, es porque Dios te dio un don especial. Y ese don tienes que usarlo para la edificación tuya y de los demás. Y esto es lo que nos quiere enseñar este capítulo 14, que es importante. Lo más importante es cuando los dones edifican el cuerpo de Cristo. Bueno, por acá vamos a dejar la palabra. No hay mucho más que hablar sobre esto. Y que Dios esté bendiciendo sus vidas. Amén. Amén.